Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para muchos, las imágenes de las deportaciones masivas de indocumentados de Estados Unidos a una cárcel ecuatoriana de alta seguridad son realmente intolerables. Más allá de la flagrante violación de derechos humanos, estas deportaciones van contra el espíritu que ha construido América y el deseo de todo ser humano a buscar un futuro mejor. Este es precisamente el tema que aborda nuestro invitado de hoy, el realizador peruano Marco Panatonic, en su película Kindra, que acaba de presentarse en el Festival de Cine Peruano aquí en París. Salam gusta eso como de. A ver. Ki qolqita pakunki ya. De. Ya. Allí te estudiaban que man yang capaz de qolqit qoshay kirik ya. Ya, gracias. Allí te estudian ya. Ya, chao. Chao, chao. Wasichalay manta, yo solo salí. Wasichalay manta, yo solo salí. Kutizak chanispa sin despedir. Kutizak chanispa sin despedir. Pero algún día regresaré. Pero algún día regresaré. Trayendo recuerdo a mi madre. Trayendo recuerdo a mi tierra. Buenas tardes, Marco. Marco Panatonic. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Añayo y Jordi. Exactamente. Estaba pensando que tu nombre, Marco, es el nombre del protagonista de un cuento de Edmundo de Amicis, se llama De los Apeninos a los Andes, que dio incluso pie a una serie de dibujos animados japonesa. La inmigración ha sido siempre la clave, ¿no?, de la historia de América. Sí, del mundo, creo yo, ¿no? Naturalmente. Hace 500 años Europa llegó a América y el mundo es lo que es hoy, ¿no? O sea, muchas personas de diversas partes del mundo viviendo en cualquier parte del mundo es lo más natural. Incluso el propio Donald Trump procede de una familia alemana, ¿no? Algo está escondiendo un poco, ¿no? Sí. O sea, toda América se ha construido con gente de Europa. Por supuesto. En diferentes momentos de la historia de la humanidad, ¿no? Naturalmente. Permíteme que recuerde, Marco, a nuestros oyentes que has nacido en la localidad cuzqueña de Chumbivilcas en 1988 y que en la vida civil, más allá del cine, eres comunicador social. Pero cuéntanos, ¿cómo entra el cine en tu vida? Creo que en algún momento de mi niñez llegó un televisor a mi casa porque yo me escapaba. No teníamos televisores, me quedaba en la calle y en la calle, entre mi colegio y mi casa, había un señor que arreglaba televisores y ponía en su puerta un televisor y ahí pasaban, no sé, dibujos animados, series o películas. A veces yo me quedaba desde las 6 de la tarde que salía del colegio hasta las 11 de la noche. ¿No llegaste a ver la película Marco de Sí, dibujos recuerdo. animados? Muchas bromas que me hacían tenían que ver con eso, ¿no? ¿Dónde está tu mamá? Bueno, tu mamá estaba en Cusco, ¿no? ¿Me contabas? Sí. Mi mamá estudiaba antropología en el Cusco porque mi mamá fue como la primera migración del campo a la ciudad, justo es cuando entró Velasco Alvarado al gobierno y dijo que los campesinos ya también tenían derecho a ir a la universidad. Aleluya, ¿no? Sí. Entonces mi mamá pertenece como a esa primera migración y ya cuando yo nazco, mi mamá vuelve a Chumbivilcas, en Kindra, donde hemos grabado la película, y yo nací allí. Y siempre he regresado después desde los 6, 7 años para pastar vacas y ovejas junto con mi abuelo, ¿no? En tu película Kindra, uno de los protagonistas compra una televisión, hablando de televisiones, que no tiene mando a distancia. Parece algo muy autobiográfico, ¿no? Me ha parecido. Sí, yo en algún momento, no sé si 2010, por ahí, los televisores
grandes como los que hay aquí empezaron a poblar pues, los mercados, ¿no? del mundo. Y un amigo se compró su televisor, digamos, ¿no? Y yo no me había comprado televisor porque no me parecía interesante comprarse, pero como el televisor es la novedad de ahora, mi amigo se compró y estábamos probando y no funcionaba porque, no sé, tenías que comprar otra cosa más y al final no conectaba algo con eso. Entonces sí, hay muchas escenas que son como de un cotidiano cercano que yo he vivido, que mis amigos han vivido, una experiencia colectiva también que está dentro de la película, que hoy vengo aquí a hablar de ella y a representar al equipo que está detrás de la película. Qué frustración, ¿no? Tener una televisión y no poder verla porque no tiene conexión, no tiene mando a distancia, ¿no? Sí. ¿Ibas al cine de pequeño? No, en realidad en Cusco dejó de haber salas de cine desde los 90 y los multicines han vuelto en el año 2014. Yo más bien empecé a ir a un cineclub que era gratuito desde el 2006, 2005, 2004, 2005. Empecé a ir a un cineclub que era gratuito en el Cusco y después ya ingresé a la universidad y yo me hice cargo de un cineclub y yo proyectaba películas en algún centro cultural, en la facultad de mi universidad y así empecé a ver más cine, cada vez más cine, digamos, ¿no? Creo que en ahí empezó un poco por qué quería hacer cine, por qué me interesaba hacer cine. Ya cuando terminé la universidad en el 2012, quería estudiar cine en una escuela, digamos, pero nunca ingresé a una escuela, pero sí a muchos espacios formativos que se empezaron a abrir en Perú, porque desde el 2010 tenemos Ministerio de Cultura y dinamizó muchísimo la actividad y los últimos 10 años se le ha entregado fondos públicos al cine y la cinematografía peruana se ha diversificado y gracias a esos impuestos yo también estoy aquí ahora, ¿no? Conversando contigo sobre la película que hemos podido hacer fuera de Lima, en quechua, entonces creo que eso es el camino un poco. Hablaremos de Kintra, pero me gustaría que nos contase si alguna de esas películas que viste en el Cine Club te marcó y de una manera decisiva te llevó hacia hacer cine. Creo que hay muchas películas al día de hoy, pero en esa etapa yo creo que me gustaban mucho las películas que eran en otros idiomas. Ponte una película china o una película de Oriente Medio, por ahí, porque era como que la primera idea que surgió así como para yo querer hacer cine era como, ¿por qué no se puede hacer una película en quechua, no? Porque me parecía válido que hubiera películas no solo en inglés o en otros idiomas como no tan mayoritarios. Casi siempre escuchabas inglés, pero cuando había una película que estaba en otro idioma, que no era tan regular, era como, se puede, es posible, ¿por qué no podemos hacer eso? Por supuesto. ¿Cine europeo, francés, por ejemplo? ¿No? Sí, o sea, es inevitable no pasar por el cine americano, por el cine europeo, como que, no sé, los nombres clásicos, ¿no? Yo creo que en el Cineclub empecé viendo mucho El Padrino, Érase una vez en América, un poco toda esta época de, no sé si cine clásico gringo, pero después, claro, ya pasas a, no sé, a nombres como Godard, y ya cuando esa etapa más, ¿no? O Almodóvar, por ejemplo, no creo que recuerdo haber visto películas de Almodóvar también en esa época, o películas como, creo que una de las primeras películas que vi en el Cineclub era Goodbye Lenin, si no me equivoco. Película alemana. Sí, una película alemana. Fantástica. Y después recuerdo que esa época también vi Ciudad de Dios, ¿no? En esa época, 2004, 5, 6, 7 más o menos. Ahí, pero hoy vi muchas películas así, ¿no? Que sobre todo cine gringo, porque es como lo que termina siendo a veces mayoritario, ¿no? Por supuesto. Tus primeros pasos en el cine los das con 2 documentales, Cuando ya no estemos aquí, en 2016, y Que lucha, en el 2017. ¿El nombre de Que lucha hace referencia quizás a quechua, de alguna manera? Cuéntanos. Son 2 cortometrajes, en realidad. Que lucha es amarillito en español, y es la historia de un gatito mío que lo llevé de Cusco a la casa de mis abuelos en Kingra. Y un poco retrata ese viaje, que al final era un viaje que yo también hacía de pequeño, ¿no? Y me iba del Cusco, donde mis abuelos, y estaba ahí por un tiempo, y después regresaba. Entonces, ahí creo que empezó como ser consciente de qué estaba haciendo, ¿no? También, como qué quería hacer o cómo construir, qué estaba tratando de hacer en el cine, digamos, porque uno no tiene claro exactamente cuando está empezando. Incluso has creado tu propio nombre, tu propio apellido, Panatonic, añadiendo una P de Perú a tu segundo nombre, Anatoni, y la C de tu segundo apellido, Cuba, ¿no? Al final. Sí.
¿Cómo nace esa idea? ¿Para internacionalizarlo, quizás? No, a mí justo cuando terminé el colegio yo quería, o sea, ya estaba, te tienes que crear un correo electrónico para algunas cosas. Y entonces dije, crear un correo electrónico en esa época era como casi sacar un DNI, ¿no? Una tarjeta de identificación. Entonces era como, ¿qué nombre me pongo? Que no sabía qué poner, me estaba ahí como... Y así que como acorté eso un poco porque todo era más largo, no sonaba tan chévere todo lo demás. Así y sobre todo, no sonaba muy quechua. Es cierto que pronto vas a adoptar otro sobrenombre más quechua, que es acatanca, que es escarabajo en quechua, ¿no? Sí. Es un insecto, es el nombre que se le da a un insecto que empuja la caca de la vaca y hace una bolita. Claro. Sí, es acatanca. Y a mí me gusta más porque todo el mundo quiere ponerse un nombre más bonito en quechua. Y a mí me gustaba que es igual más divertido. Y claro, porque creo que también por asimilación cultural en el Perú o por racismo y por discriminación, muchas personas objetivamente han decidido cambiarse de nombre o de apellidos. Y hay una larga... Sé muchas historias sobre esta situación, pero a mí, no sé, yo en esa época lo hice por el correo electrónico, pero también sabía que no era tan quechua. Y por eso ya con el tiempo ahora he encontrado el nombre con el que me sentiría más identificado. Si tuviera un nombre quechua, si no hubiera pasado todo lo que ha pasado en nuestro país, digamos, ¿no? Entonces creo que ahora va a pasar eso con el tiempo, ¿no? Yo creo que hay muchas historias de muchos jóvenes, o padres, madres y jóvenes ahora que están siendo conscientes de que tener un nombre quechua es lo más normal del mundo. Por supuesto. Y que estamos superando el racismo internalizado entre nosotros. Entonces a mí me parece igual de válido, aunque a muchas personas les moleste y les incomode. ¿Qué relación has tenido con el quechua? ¿De pequeño hablabas español, castellano con tus No, yo aprendí padres? quechua con mi mamá porque mi mamá hablaba quechua y nací en la casa de mis abuelos. Mis abuelos hablaban mayoritariamente quechua, solo que hasta los 5 o 6 años todavía no hablaba. Y recuerdo que mi mamá contaría esta anécdota mucho mejor, pero fuimos como fuera de Cusco, donde una amiga de mi mamá que vivía como a 1 hora de Cusco, que tenía un hijo y nos mandó a pastar vacas y a la tarde regresó y yo estaba ya hablando quechua. Fantástico, ¿no? Pero felizmente en mi casa sí hemos hablado quechua siempre, ahora hablamos quechua y castellano, por ahí un poco más castellano ahora, pero igual hacer la película ha significado eso, ¿no? Como ser más conscientes del idioma y de generar vínculos con personas quechohablantes que siempre se ha generado una distancia social entre los propios quechohablantes por el racismo también, ¿no? Entonces sí creo que ahora yo aprendí quechua muy niño y ya pues sigo aprendiendo español, creo. Volviendo a Quinra, tu ópera prima que acaba de presentarse aquí en el Festival de Cine Peruano de París, es cierto que el proyecto te tomó 10 años de trabajo. Sí, porque yo terminé en la universidad del 2012 y el 2014 tuve una primera versión del guión y básicamente que lo escribí porque quería estar en espacios formativos como estos llamados laboratorios de guión y recién en el 2016 pude ir a uno. Entonces escribí una segunda versión ese año. Entonces como no ha habido una escuela de cine regular y como que quería aprender a escribir guión, entonces básicamente escribir el proyecto y hacer el proyecto se convirtió en mi etapa formativa, digamos, ¿no? El 2021, cuando ya estábamos como preparándonos para el año siguiente a grabar la película, con la llegada de los actores o con la elección de los actores, la selección, el guión tuvo una versión final, digamos, ¿no? Pero además de eso llegó la pandemia y demoró 1 año más el proyecto. Pero sí, básicamente ha sido más que todos esos 10 años también como un proceso de aprendizaje de hacer un proyecto, digamos. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen, ¿no? Sí. Yo no tenía nada que perder. Había elegido el cine, sentí que no era tan complicado o tan difícil y en realidad se pone más complicado cuando hay más presupuesto. Por supuesto. Quinra es una manera de contar tu propia historia, ¿no? La de miles de jóvenes que llegan a la ciudad para encontrar un futuro mejor. ¿Cuánto hay de Marco Anatono en el personaje de Atocha, que es el personaje protagonista de la película? Sí, el personaje principal se llama Atocha, pero de mi vida así como tal, siento que no hay mucho. Había muchas más anécdotas familiares de mi familia, de mi mamá, de mis abuelos.
que siempre eran como recurrentes cuando conversábamos, ¿no? Por ejemplo, la historia de que del retorno, mi abuelo había ido en un momento dado a otra ciudad del Perú, que es Arequipa, y estaba trabajando, y en un momento dado lo acusaron de ladrón, y él dijo, como, no he venido aquí para que me traten de ladrón, y regresó otra vez a Chumbivilcas. Y mi abuelo, bueno, mis tíos, sus hijos decían como, bueno, ¿por qué te has regresado? O los nietos también, pero ¿por qué te has regresado? Estaríamos en una mejor situación, digamos, ¿no? Entonces ya fueron todos, y mi abuelo no quería que sus hijos vayan a la ciudad mucho, ¿no? Pero justo llegó esta época de la reforma agraria, y entonces era como algo natural, ¿no? Como en los jóvenes, mi mamá, sus hermanos querían ir también a buscar algo a la ciudad, digamos, ¿no? A buscar educación, era como una necesidad política también en ese momento, ¿no? Muchos jóvenes quechohablantes eran discriminados, no podían acceder más allá de... Incluso antes no podían ni terminar el colegio, ni entrar al colegio, entonces fue como una necesidad política para defender incluso los derechos de sus padres, de sus abuelos, que siempre habían sido explotados, discriminados, ¿no? Se está invirtiendo la tendencia. Hay gente que vuelve a la montaña después de haber vivido en la ciudad, en Lima. Sí. Hay muchas personas que ahora, en particular Chumbivilcas es un territorio donde han encontrado muchos minerales. O sea, hay muchas empresas mineras y también hay mucha minería ilegal, pero trabajada por las propias personas de Chumbivilcas, que en algún momento han ido a otros sitios o han trabajado en la mina en otros lugares, porque es como que siempre los ha llevado a ese lugar, porque es dinero... Obtener recursos rápidamente y poder construir tu casa o poder sostener los estudios, ¿no? Incluso el protagonista de Kingra, que es Raúl Chaya, antes de la película se fue a trabajar a una mina en Arequipa, una mina que está por Secocha, y estuvo trabajando 2 meses, y yo fui hasta allí, después firmamos un contrato y vinimos a Cusco a grabar la película, ¿no? Desde el punto de vista estilístico, Kinra va contracorriente, sobre todo de lo que los jóvenes hoy en día ven en sus pantallas. Más allá de 30 segundos y pierden la concentración ya, ¿no? Hay que ser muy audaz para proponer una película de casi 3 horas, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas a ese formato? Creo que para mí entender el cine o ser consciente de que puede hacer una película tiene que ver mucho con la cinefilia. O sea, yo me he obligado muchas veces a ver una película de estas que dicen contemplativas, ¿no? Como que, o aburridas, o de cinearte. Y he ido descubriendo yo, mirando películas, por qué esa película es interesante, te dice algo, digamos, ¿no? Y creo que en algún momento vi las películas del cineasta filipino Lab Díaz, y Lab Díaz tiene películas las más cortas de 4 horas, las otras son de 9. Entonces, he reconocido elementos culturales, históricos, geopolíticos también dentro de las películas con ese ritmo, y he creído que es orgánico dentro de la forma como cultural de los Andes hoy en día. Creo que las personas van a un ritmo diferente también, no solo porque el tiempo, hay como un tiempo diferente, sino porque socialmente es como el acceso, el tiempo que se invierte para viajar y en la ciudad es como, te parece como mucho, demasiado, ¿no? Y a veces hoy en día la gente quiere lograr todo rápido, ¿no? Por eso hay muchos jóvenes influencers, pero también creo que es otro camino bueno porque hay muchos influencers de origen quechua que están en TikTok, que están en Instagram, que están en las redes sociales y que están siendo parte de eso también. Y también se puede hacer películas, se puede hacer medios de comunicación, sino que ahora desde nosotros, ¿no? Muchos de los hijos que han migrado hoy a las ciudades, el objetivo de los padres era estudia, ¿no? Corre a la ciudad, estudia o dedícate a estudiar, quiero que seas profesional, no quiero que seas como yo, porque saben evidentemente que los padres están en una situación desventajosa si no han tenido acceso a la educación, digamos, ¿no? Pero eso ha sido más histórico, más estructural, digamos. Pero ese es un objetivo que los padres le han heredado a sus hijos y que nosotros continuamos, ¿no? Por supuesto que sí. El ritmo me ha fascinado, es un ritmo lento. Quizás la falta de oxígeno ahí en los Andes obliga, ¿no?, a que todo sea un poco más lento. Podría ser, pero no. Igual la vida en los Andes, te levantas muy temprano, tienes que hacer tu desayuno, comer, ordenar la vaca si tienes una vaca que está dando leche.
Y claro, el tiempo pasa muy rápido más bien. Ya cuando estás pastando desde las 9, 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde es como más pausado. Y en ahí creo que se ejercita la capacidad de observación. Yo pienso en mi abuelo siempre como para cuando hacíamos Kingra, era como cómo se va a contar esta historia, y era como pensar cómo observaba hoy o cómo observaba mi abuelo los últimos años su lugar, ¿no? Era consciente del lugar, de todo el contexto, entonces tenía una capacidad de observación increíble en Kingra, desde que sales de la casa hasta que llegas a la carretera, por ejemplo. Cada lugar tiene un nombre específico, te conoces todos los caminos, entonces como que hay un conocimiento al detalle por la observación cotidiana, digamos, ¿no? Y por eso a mí me parecía que orgánicamente ese era el lenguaje de la película, el ritmo de la película, ¿no? Y además una cierta espiritualidad, el homenaje a los muertos, por ejemplo, la tumba que le hace a su madre, le canta y le pide que lo recuerde. Es fantástico. Algo que no hacemos nosotros en Occidente, ¿no? Sí, yo recuerdo que una amiga me dijo hace tiempo que en Europa los muertos como se muere y es demasiado luto y como hay una sensación de silencio, ¿no? Mientras que en el Ande la muerte se celebra, la gente a veces incluso es mucho más, saca todos los sentimientos guardados para ese momento, y cuando se vuelve después de un tiempo hay fiesta, o sea, se sigue generando vínculos, ¿no? con el ser que ya no está, ¿no? Ya es una fiesta siempre, digamos, ¿no? Hay como una celebración y eso, ¿no? Sí, son culturas diferentes. Igual en todas partes del mundo hay diferentes formas, ¿no? Hay que subrayar también la imagen, la fotografía es fantástica, los paisajes son preciosos, pero también esos enormes planos de a veces varios minutos te hacen soñar, ¿no? Sí, creo que la fotografía la hicimos con dos compañeros la película en general, con compañeros de Puno, Arequipa y Cusco. Los fotógrafos fueron Alberto Flores Vilca, que es de Juliaca, y Pierre Pastor, que es de Arequipa. Entonces, ellos han sido un gran valor, un gran aporte, porque se podían mover sin dificultades en los Andes, porque igual hay, no sé, menos oxígeno, como dices, como para moverse, y puede ser más agotador, digamos, pero han sabido cómo sobrellevar el contexto que también es suyo, no es de ellos, no están como ajenos a esa situación. Y era como retratar esa experiencia que nosotros hemos tenido viviendo en los Andes, que sea parte del lenguaje de la fotografía de la cámara. Entonces, era como mucho estar ahí, estar tranquilos, conocer el lugar y decir, sí, este es tu apu, sí, este es mi abu. Entonces, era consciente de que eso existía como tal, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que ellos también no se sintieran fuera de contexto, ¿no? Y creo que el equipo ha hecho posible la película así. Menos tranquilos esta vez en Mar del Plata, en 2023, donde obtienes el premio a la mejor película, mejor largometraje. ¿Te esperabas un premio como ese? No, tan lejos. No nos esperábamos nada, porque nuestro objetivo real era entregar la película al Ministerio de Cultura, que nos había dado el financiamiento. O sea, la película se hizo gracias a los impuestos de todos los peruanos. Y nuestro objetivo en rodaje era como terminemos la película para tal fecha, que era diciembre de 2022. Y en 2023 estábamos buscando espacios de work in progress y no conseguimos ninguno. Así que dijimos como, bueno, ya no vamos a esperar más tiempo, hay que estrenar la película o hay que empezar a mandarla a festivales. Y justo estaba abierto Mar del Plata, no costaba la inscripción. Y enviamos la película y nos seleccionaron. Y eso para mí fue la alegría. O sea, eso fue lo más alegre, el momento más alegre para mí, porque después de ganar creo que fue sorpresivo, fue excesivo. Yo no sé cómo gestionar, o sea, igual siento que ha pasado un tren, se ha ido y yo sigo aquí, ¿no? Además, en Lima, en el Festival de Lima, arrasas un año después, ¿no? También. Sí, ha sido como... Yo creo que yo estoy muy feliz porque todo el trabajo que han hecho los compañeros que han acompañado el proyecto se ha visto como un beneficio, un logro para todos, ¿no? A todos les ha alegrado, sirve para una posible carrera, ¿no? Como estamos aquí, estamos en más festivales, entonces contento porque la película le ha ido bien y el trabajo de los compañeros también se vea reconocido de esa manera.
En fin, muchísimas gracias, Marco Panatonic, por haber estado con nosotros. Mucho éxito en tus próximas películas, seguramente que las vas a hacer. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bordelás y a Tiffany Menta, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, seguramente que en Cusco también, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.